Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy día voy a desarrollarles una clase que es la primera de todas, ¿no? Esta clase tiene que ver con lo que es la economía, su concepto, sus enfoques, sus métodos y también sus objetos de estudio. Por eso vamos a poner acá como principal tema hoy día es la economía. Muy bien, pero también debes recordar que dijimos, ¿no? Si varias veces hemos hablado de que la economía presenta dos enfoques, ¿sí? Estos dos enfoques son clásicos para un examen de admisión, ¿no? Los exámenes en general tratan de averiguar cómo estás en los conocimientos, ¿no? ¿Qué conoces de tal o cual escuela económica? Y aquí tenemos dos, ¿no? La primera es la escuela neoliberal. Hay que ser enfático en el sentido, pues, de que esta escuela es la predominante. Es la que se enseña en las academias, en los colegios, en las universidades. Caso contrario, el enfoque número 2, que es el enfoque social, ¿ya? El enfoque social es un enfoque crítico, un enfoque basado en la ciencia, en la objetividad y que contrasta con el enfoque neoliberal, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que vamos a hacer la clase, ¿ya? También señalar acá que aparte de que existen dos enfoques, también tenemos que conocer cada uno de ellos. Mira, el primero es conocido simplemente como economía, así se le llama, ¿ya? Así se le va a nombrar. Tiene diferentes sinónimos, por ejemplo, economía pura, economía neoliberal, se le llama ciencia de la elección, ciencia de la escasez, se le conoce también como la economía clásica, pero en los libros lo vas a encontrar con ese nombre. Ahora, ¿y en qué consiste? Como todo conocimiento humano sistematizado, ordenado, es una ciencia social, ¿ya? Esta ciencia social tiene como objeto de estudio dos cuestiones fundamentales. Mira, el problema es dos claves para el examen. Uno es la escasez, ¿ya? La escasez es el tema central del enfoque neoliberal, neoclásico o también la ciencia de la elección, frente a múltiples necesidades. Múltiples necesidades, exactamente. Entonces, este es el tema central, ¿no? Cómo administrar esos recursos que son escasos frente a las necesidades que son infinitas, ¿no? En ese sentido van a plantear, pues, los temas de investigación, como por ejemplo la oferta, la demanda, la empresa, los precios, y ahí van a hacer lo que conocemos como la microeconomía, ¿ya? Entonces, su objeto de estudio son las relaciones técnicas de estudio, técnicas de producción, ¿no? De producción. ¿Y en qué consiste? De manera sencilla y puntual se refieren a lo que es la relación que hay entre el hombre y la máquina. Esa es la relación fundamental que ellos estudian, ¿no? Cómo hacer que el hombre produzca de manera eficiente con determinadas máquinas, herramientas, equipos, etc. De tal forma que lleguemos a una situación llamada productividad. Esa es la gran preocupación de los empresarios y del enfoque que ellos han generado, ¿no? Que es la escuela neoliberal. A raíz de toda esa preocupación, ¿no? De cómo sistematizar mejor este asunto, se ha plasmado en la realidad en corrientes como el Fordismo. Y ahí es importante la historia en el sentido, pues, de que nos explica de que el Fordismo es la aplicación de todas estas ideas
a la producción en el campo automotriz y cómo de una producción sencilla, donde a la semana 10 operarios generaban, a ver, imagínate, a ver, 10 autos, ¿no? Aplicando todas estas medidas de eficiencia, ¿no? Conocida como especialización por Adam Smith, se expresa en el siguiente resultado, ¿no? Que en una semana, de los 10 autos, con la aplicación de todos estos criterios, vamos a tener la producción de 100 autos. Ese es Henry Ford allá por 1910, 1920. ¿Ya? Ahora, no es el único, ¿no? También está el taylorismo. El taylorismo también es ingeniería industrial aplicada a la economía de producción, ¿no? Y de ahí los diferentes resultados que también van en el sentido, pues, de la productividad, ¿no? Bueno, un caso distinto es el estajanovismo. Estajanovismo, ya muy distinto a los otros casos, dado que estamos hablando, pues, de la Unión Soviética, ¿no? Y su productividad dirigida hacia la población necesitada y por el Estado soviético, ¿no? Entonces este sería un caso muy distinto, pero también de especialización, ¿no? Entonces, y aquí el último punto sería la cuestión de la finalidad. ¿Cuáles son los fines, no? Y se establecen dos fines principalmente, ¿ya? El primer fin es el fin teórico. Cuando dicen fin teórico, chicos, se está refiriendo a una cuestión bien concreta, bien definida, detallada, ¿no? Se refiere a que todas estas medidas o toda esta situación, ¿no?, económica en la cual el hombre está inmerso, va a entrar en un proceso de abstracción. Es decir, vamos a teorizar, vamos a elaborar los conocimientos. Ese es el asunto, ¿ya? La elaboración, mira, elaboración de conocimientos económicos, conocimientos científicos, ¿ya? Por otro lado, dice el fin práctico. El fin práctico, ¿a qué se refiere, muchachos? Se refiere a una cuestión también elemental, ¿no? Que significa que todas estas medidas que se están aplicando a nivel económico van a ir hacia el bienestar de la población, ¿no? Por ejemplo, si se controlan los precios, la población no sería abusada por excesivos precios. Por ejemplo, un proceso inflacionario tendría que recurrir hacia el BCR para que tome medidas y pueda lograr una estabilidad. El desempleo, ¿no? El Estado tendría que intervenir para redistribuir la riqueza de alguna manera, ¿no? Creando, fomentando el empleo en diferentes empresas, micro o pequeñas empresas. A eso se refiere. Entonces aquí hay que buscar el bienestar general, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos visto la economía conocida como la que es la neoliberal o también clásica, ¿ya? En el número 2, aquí vamos a ver, o número 3, vamos a ver lo que es la economía política. La economía política, ¿ya? Esta ya no es la economía de Adam Smith, ¿no?, de aquellos años, siglo XVIII, Inglaterra, ¿no?, sino que ahora se trata, pues, de una economía que está al servicio, pues, de los trabajadores, ¿no?, al servicio de la gente más humilde, ¿no? En ese sentido, tenemos que decir, de igual modo, ¿no?, que es una ciencia social. Ahora, ¿qué es lo que va a estudiar? Pues, ¿no? Ese es el meollo de todo esto. Fundamentalmente estudia las leyes de la producción. Pero, profesor, ¿qué producción? Esa pregunta es clave, ¿no? La producción dentro del sistema capitalista, ¿ya? Y estas ya tú sabes que son 5. Mira, uno es la primera de todas, es cómo se produce.
¿no? Hacia dónde va la producción, que es la circulación, ¿no? Segundo, ¿qué pasa con esa riqueza que ha generado la producción, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hablar de la distribución, ¿no? Para luego ver cómo es que la población hace uso de esa riqueza en la etapa llamada el consumo, para luego finalizar cuando las empresas hacen uso pues, de esos recursos que son centralizados por ellas, ¿no? Y que en una teoría económica de este tipo se plantea que es la plusvalía, ¿no? Y claro, desde este enfoque no existe plusvalía. Desde este enfoque lo que existe es las ganancias, ¿ya? Utilidades o beneficios. Me estoy refiriendo a la inversión, ¿ya? Ahora, el objeto de estudio, como toda ciencia, se refiere a las relaciones sociales de producción. Sociales de producción, mira. Y aquí, gran importancia a la historia para poder explicar este punto, ¿eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que nos permite conocer las diferentes épocas de cómo se ha producido, quiénes han producido, para quién se ha producido, qué se ha producido. En nuestro caso, que es una entrada a la historia económica, a la economía, tenemos que señalar que en la época antigua producían los esclavos, pero a favor de los esclavistas. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿ves? Mira, por ejemplo, en Roma los patricios y los esclavos, por ejemplo, Espartaco, si recuerdas, ¿no? Luego, en la Edad Media, están los señores feudales versus los siervos, ¿no? Que era la gran mano de obra de aquella época, ¿no? La fuerza de trabajo principal que se daba en aquella época, ¿no? Luego, hoy día, ¿no? Contemporánea, ¿no? Sociedad actual, vemos un grupo fuerte de empresarios que ostentan la riqueza, los cuales pues van a establecer un sistema de producción en el cual la fuerza de trabajo va a ser fundamentalmente el proletariado. ¿Listo? Bien. Entonces, esas serían las relaciones sociales de producción. Ahora, también debes preguntarte, ¿no? ¿Y cuál es el fin de todo esto? El fin de este estudio es fundamentalmente para conocer la realidad económica. Y tú como estudiante, ¿no? Tienes que indagar, ¿no? Tienes que averiguar. A través de estas ciencias se hace posible poder explicarnos la situación laboral de los trabajadores, explicarnos las crisis, explicarnos por qué se da la inflación, ¿no? ¿Qué pasa con la moneda nacional frente a la moneda extranjera? Las reservas internacionales. Ahora que nos encontramos en una crisis sanitaria, ¿qué papel tiene el Estado, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la salud pública que en los últimos años en el Perú ha estado en una situación de crisis, ¿no? Y que ahora tiene que enfrentar estas situaciones tan novedosas, tan críticas y lamentables que estamos padeciendo en estos momentos. Entonces, el fin principal de esta economía es nada menos que conocer. ¿Qué vas a conocer? La realidad. Este es el aspecto central del estudio, ¿no? La realidad socioeconómica. Este es el estudio. Profesor, preguntarás, ¿no? ¿Con qué objetivo voy a estudiar? Quizás para ser el más estudioso, el chancón, el número uno. Quizás. Pero principalmente se conoce la realidad para modificarla, ¿no? Para mejorar, para transformarla, ¿no? Para transformarla, ¿ya? Entonces, aquí en el Perú tenemos un representante de esta teoría, ¿no? Que es el maestro José Carlos
Mariátegui. ¿En qué libro, muchachos? Sí, muy bien. Los 7, exacto, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Así es. Entonces, con esta parte vamos a quedarnos en este primer video para poder estudiar en nuestras casas adecuadamente, ¿ya? Les agradezco su atención. Bien, este es el segundo video, la segunda parte, ¿no? De lo que es ya la complementaria a la anterior. Aquí vamos a ver cómo es que la economía neoliberal se va a dividir para poder hacer un mejor estudio de esos fenómenos económicos. Se conoce también como la división de la economía. Dijimos desde un inicio, ¿no?, de que aquí estamos hablando de la economía de corte neoclásica, ¿ya? Dos grandes campos van a surgir, ¿no?, en esta división. Uno es conocido como la economía positiva, ¿ya? La economía positiva va a complementar sus estudios con la número 2, que es la economía normativa, ¿ya? La economía normativa. En el primer punto vamos a ver que hay una frase que nos ayuda a entender fácilmente este asunto. Esto se llama, así mira, lo que es, ¿ya? Y se refiere a que en esta parte del estudio de la economía no se tiene que enfocar los fenómenos con un punto de vista particular, subjetivo, etc., ¿no? Entonces ahí surge una rama, ¿ya?, que es conocida como la economía descriptiva. En esta rama vamos a hacer una recolección de manera detallada, de manera así minuciosa, de todas las características de los fenómenos económicos. Por ejemplo, ¿no?, ¿cuánta población en el Perú está empleada adecuadamente? ¿Quiénes son o cuántos son los subempleados, ¿no? ¿Quiénes son o cuántos son los desempleados? Entonces, conocer el fenómeno llamado la PEA, ¿no? Entonces, aquí se trata de recolectar, ¿ya? Recolectar información, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo de esa recolección, que sería las encuestas, los cuestionarios, los libros, revistas, las web, ¿no? Por ejemplo, el caso del Censo Nacional del año 2017, ¿no? Y el principal ente es el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el ente rector de toda la recaudación de información a nivel nacional. Este es el principal, que tiene relación con entidades del Estado a nivel nacional. Sí, por ejemplo el BCR, las municipalidades, por ejemplo los ministerios, ¿no? Pero este es el principal, ¿ya? Ahora, a su vez, se complementa con lo que es la teoría económica, ¿ya? La teoría económica trata acerca de todo este estudio que se ha realizado, pero ya o colocarlo así de manera más específica, ¿no?, en un campo según las similitudes que pueda tener estos fenómenos. De ahí que nazca ese fenómeno llamado la microeconomía. Microeconomía, ¿ya? La microeconomía va a tratar acerca de temas de carácter particular. Por ejemplo, los precios, por ejemplo,
las empresas, la oferta, la demanda, ¿no? Todo ese conjunto de fenómenos económicos que según este enfoque sería de carácter particular, ¿no? De carácter local, aislado, ¿no? El ejemplo más conocido son los precios, ¿ya? Ahora, ¿a quién debes acordarte en este tema? Es el economista más reconocido a nivel internacional de aquella escuela, ¿no? Que es el neoliberalismo, que es Alfred Marshall. Muy bien, Marshall. A su vez, complementario a todo esto que he explicado, que es la microeconomía, nace otra corriente académica también, ¿no? Que es la macroeconomía. Pero a diferencia de la primera, esta te va a tratar de explicar todo el asunto, pero de manera general ya, ¿no? Los fenómenos económicos nacionales, totales, generales, ¿no? Entonces aquí tenemos a la macroeconomía. ¿Y cuáles serían esos temas, ¿no? Que son abordados de esa manera? 1, el desempleo. 2, la pobreza. Porque pobreza hay en todo el país, ¿no? Casi la mitad de peruanos están en esa situación. ¿Cómo se estará afrontando, ¿no? Esta crisis sanitaria que vivimos en este momento? Luego está la inflación, las crisis económicas, ¿no? Las épocas de recesión, las épocas de mayor crisis nacional y su relación con el aspecto internacional. ¿Ves? Aquí está. Entonces vamos a poner acá el ejemplo clásico, es la inflación. Y debes acordarte aquí el economista también de Inglaterra, también de Cambridge, conocido como John Maynard Keynes. ¿Ya? Estos dos economistas son considerados los padres de sus respectivas ramas, ¿no? En el caso de Marshall, la microeconomía, y Keynes, la macroeconomía. Entonces ahí se estaría ordenando con mayor detalle todos los fenómenos económicos en cada área. Ahora, todo esto que hemos estudiado, hemos explicado como economía positiva, ahora lo vamos a ver plasmado en la realidad, pero desde un punto de vista muy específico, puntual, ¿no? Detallado. Es decir, desde una escuela económica, desde una posición política, desde el control del Estado, nace lo que se conoce como economía normativa. Y esto también debes acordar a través de una frase que señala lo que debe ser. Aquí sí se aplican todos los conocimientos, la subjetividad, la posición del ser humano, defendiendo ciertos intereses, ¿no? Aplicado a través de la política económica, ¿ya? Entonces, lo que debe ser es, primero, tener el conocimiento de todo lo que se ha estudiado, para de esa manera poder tomar medidas. Pero eso no lo hace cualquier persona, ¿no? Eso lo hace el Estado y sus altos funcionarios. Es así que nace la política económica. Mira, la política económica, que es muy diferente a la economía política, ¿no? Porque la economía política trata acerca de la ciencia social que está en función de los intereses de los trabajadores, ¿no? En cambio, la política económica, que puede ser a favor de los trabajadores, a favor de los empresarios, a favor de tal o cual sector, eso es instrumental, ¿no? Simplemente se resume como el conjunto, así mira, el conjunto de medidas, evidentemente económicas, ¿no? Económicas, pero estas medidas tienen que ser aplicadas pues, por el Estado, ¿no? En ese sentido, estas medidas económicas son ejecutadas o aplicadas por el gobierno central, Muchachos, ¿a través de qué ministerio? Ya, acuérdate de la clase. ¿Cómo se llama el superministerio de los 20 ministerios que tenemos?
Sí, a través del MEF. MEF, ¿ya? Un ejemplo de todo esto puede ser las leyes que está dando Vizcarra frente a la situación social que se vive en este momento. Por ejemplo, la ley de emergencia ¿no? nacional, la ley de sanidad nacional. Entonces, todo eso son medidas de política económica, ¿no? Vamos a poner acá, vamos a poner, por ejemplo, la ley de productividad. Productividad, ¿ya? Empresarial. Esta es la última ley que ha dado Martín Vizcarra, ¿no? Con respecto a la economía estrictamente hablando, ¿no? Entonces aquí estaríamos cerrando ya las ideas acerca de la economía normativa. Entonces queda claro que aquí se aplica una ideología económica. No es neutral, ingenuo o inocente aquel que está metido en este campo. Fundamentalmente altos funcionarios del Estado peruano llevan a cabo un conjunto de medidas, ¿no? Conocidas como leyes nacionales, y que cada año salen aproximadamente algo de 20.000 leyes, ¿no? Cada año el gobierno a través de sus diferentes entidades arroja ese conjunto de leyes a nivel nacional, ¿ya? Entonces entraría en este campo. Pero también debemos recordar que antes de entrar a esa etapa tiene que haber una economía positiva, ¿no? Tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un aspecto más detallado de la economía para que puedan ejecutar ciertas medidas económicas. Bien, entonces ahí estaríamos quedando y culminando ya el tema central que es la economía y su estudio en el aspecto de la división de esta economía, ¿ya? Muchas gracias por su atención. En esta parte del video vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a comentar algunos gráficos, esquemas, para que puedan registrarlos en sus cuadernos. Y dos, vamos a resolver la práctica dirigida. El esquema de clase más usado son los mapas conceptuales. En este caso vemos a la economía, en primer lugar, su definición. Dos voces griegas son las que van a dar origen a lo que conocemos como administración de la casa, la cual estudia las relaciones sociales que intervienen en los procesos de producción, intercambio, distribución, consumo, etc. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar la correcta distribución de los recursos, analizar el carácter limitado de las necesidades, que va a ser fundamental el desarrollo a nivel general. Ahora, las ramas son dos, micro y macroeconomía. La primera se encarga del estudio de los agentes económicos y su comportamiento de manera individual. Los precios, los mercados, las empresas, la oferta, la demanda. La macroeconomía, contrariamente, estudia los fenómenos económicos generales, nacionales, la inflación, el desempleo, ¿no? Que tienen que ver con la producción nacional. La división de la economía es en economía positiva, economía normativa. La economía positiva, con una frase que debes recordar, conocida como lo que es. Y ahí hay dos subramas, ¿no? Una se llama la teoría descriptiva, que es la recolección sistemática de información sobre la realidad económica, para luego pasar a la teoría económica. ¿Qué sucede aquí? Los conocimientos obtenidos en la etapa anterior son ordenados según características, naciendo así la microeconomía, que estudia los agentes económicos particulares. La macroeconomía lo hace de manera general, como por ejemplo la contabilidad nacional, la inflación, la pobreza, la crisis, etc. La economía normativa
tiene como principal característica la famosa frase lo que debe ser. Aquí, con una teoría económica determinada, empezamos a ejecutar, realizar una serie de medidas económicas en el país, lo cual implica que es el Estado a través del Ministerio de Economía. ¿De qué estamos hablando? De la política económica. Y ahí vemos diferentes casos para que ustedes puedan estudiar. Ahora, la práctica dirigida empieza con la siguiente pregunta. ¿Quién es el padre de la economía antigua? Y vamos a acordarnos de Xenofonte como uno de los primeros estudiosos del tema, pero el que le da un rigor más estudioso, ¿no?, más fundamentado, es el filósofo Aristóteles. La número 2, ¿qué dice? ¿Qué método planteaba Aristóteles? Aristóteles en la antigüedad partía primero desmenuzando esa totalidad. Todo lo que veía era analizado en partes para poder explicarlo, y ese método se llama el deductivo. 3. Las actividades económicas del hombre son, sí, es el objeto de estudio. Todas esas actividades, llámese agrícolas, industriales, transporte, etcétera, es el objeto de estudio de la economía fundamentalmente. 4. Es el padre de la ciencia económica. Esto sucede en Inglaterra con los grandes cambios que se producen en la revolución industrial, y es un economista que realiza un estudio, pero de manera más detallada, rigurosa, de manera más profunda, y resultado de eso, una serie de libros del capitalismo de la época. Por esa razón se considera padre de la economía a Adam Smith. 5. ¿La ciencia económica surge en qué época? Sí, la ciencia económica va a surgir en la época de la revolución industrial, ¿no? Pero tiene su antecedente en la edad moderna, ¿ya? El padre de la macroeconomía es John Maynard Keynes, que en la época de la crisis económica se encarga de plantear el estudio de los agentes económicos generales, ¿no? 7. La escasez constituye, sí, la escasez es el principal problema, principal tema de estudio de la economía capitalista, ¿no? Y la 8 dice, se divide en micro y macroeconomía. Ya hemos dicho anteriormente que es la teoría económica la que va a subdividirse para un mejor estudio de la realidad. El INE lleva a cabo, el INE como una entidad de recaudación, recolección de información, está comprendido dentro de lo que se llama la economía descriptiva. Y el último, la política monetaria en el país la realiza única y exclusivamente un organismo constitucional, conocido como el Banco Central de Reserva. Entonces, hemos llegado al final del video. Esperamos pues que puedan estudiar adecuadamente para continuar avanzando. Gracias por su atención y nos vemos prontamente.